Muchas gracias, mi querido Felipe. Nuevamente, gracias, mi querido Julen Rementería, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Un gusto saludarte, Carlos Castaños, a todo el equipo del CEN que nos acompaña. También muchas gracias. En un momento saludaré a Jorge Romero, nuestro coordinador en la Cámara de las y los Diputados. Amigos de los medios, muchas gracias por acompañarnos. Esta es nuestra primera rueda de prensa de este año y por lo tanto sí se vale, pues todavía desearles que tengan en lo familiar, en lo personal, un buen año, con mucha salud. El mejor de los deseos de nuestra parte para ustedes. Y empezando con nuestro posicionamiento del día de hoy, nosotros queremos decirles que la economía moral, de la que tanto presume el gobierno de López Obrador, generó 4 millones de nuevos pobres, anuló completamente el aumento a los salarios mínimos y desató un encarecimiento en los productos y servicios básicos como no se había visto ya en este siglo. La voracidad del gobierno morenista está causando carestía. El gobierno presiona cada día más a los consumidores y a los contribuyentes cautivos. Los impuestos especiales son una de las formas como el gobierno morenista está exprimiendo a los mexicanos, especialmente en el caso de las gasolinas. Con esos impuestos especiales, el gobierno literalmente le quita a los mexicanos el pan de la boca para malgastar este recurso en obras faraónicas y sin sentido, como es Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Todo para alimentar el ego presidencial. Por eso impulsa también la revocación de mandato, ahora tergiversada en una ratificación de mandato, que a quien empodera no es al ciudadano, a quien busca empoderar es al gobernante. Una total contradicción de lo que se dijo en su momento. El gobierno, amigos, está actuando con maldad y con dolo. Conoce la solución, pero no la aplica. En campaña prometieron desaparecer los impuestos especiales a las gasolinas y es hora que no cumplen. Los combustibles son uno de los detonadores más importantes de la inflación y de la activación económica. Solamente por impuestos especiales, el gobierno se embolsa 5 por cada litro de gasolina que compra la gente y 6 pesos por cada litro de diésel. Ofrecieron la gasolina a 10 pesos, pero el litro de Magna ya está en 25. En este sentido, el presidente miente descaradamente cuando dice que las gasolinas no subirán más que la inflación. Pues el año pasado la inflación fue alta y esta fue del 7.3%, pero la gasolina premium subió un 20% y la gasolina magna subió un 13%. Una mentira más de López Obrador. El gobierno morenista quita con una mano lo que da con la otra. Las dádivas clientelares no alcanzan para compensar el aumento en el precio de los alimentos. De hecho, en términos reales, el gobierno morenista le quita más a la gente de lo que le da. Cada día son más los trabajadores que no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica alimentaria. En el 2021, cerró con 4 de cada 10 trabajadores condenados al hambre y a la miseria. A cada 4 de 10 trabajadores no les alcanza para la tortilla, para la pasta, para la sopa, para el pan blanco o dulce, para el arroz de grano, para el cereal, para el bistec, para el jamón, para el pescado, para los huevos, para la papa, para la cebolla, chile, frijol, azúcar, jitomate. No le alcanza a la gente. Por cada litro de refresco que compra la gente, el gobierno se embolsa 1 peso con 40 centavos por impuestos especiales. Lo mismo pasa con la energía eléctrica.
En 3 años del gobierno de López Obrador, la luz ha aumentado casi 4 veces de lo que aumentó en todo el sexenio anterior. Pero lo peor pudiera estar por venir con la contrarreforma eléctrica anunciada por el gobierno, que ahuyenta las inversiones, paraliza la operación y propicia la fuga de capitales. Esto se refleja en mayores precios de la luz para todos, en la escasez en el suministro y en el incremento del riesgo de tener más apagones como los que se han vivido en este gobierno. Solo el año pasado, por pérdida de confianza, los inversionistas en deuda del gobierno sacaron del país más de 250,000 millones de pesos. La fuga de capitales más alta de los últimos 30 años. Y para el gobierno no pasa nada. Además, el gobierno no tiene dinero para invertir en infraestructura eléctrica, mucho menos tendrá recursos para poder pagar los más de 400,000 millones de pesos que se perderían en litigios en la eventual aprobación de la contrarreforma eléctrica. En Acción Nacional queremos que la gente pague menos en su recibo por la energía eléctrica, y la forma de lograrlo es generando competencia en base a la eficacia para la generación más barata de la energía. El monopolio y la falta de competencia provocan todo lo contrario: tarifas altas, carestía y energías contaminantes además. Nosotros, en Acción Nacional, queremos energías limpias, porque son más baratas y no dañan la salud, como la contaminación provocada por el uso de carbón y combustóleo para producir electricidad, como le encanta al gobierno. Nosotros en Acción Nacional queremos paneles solares en la casa de cada familia mexicana, porque así el precio de la luz bajará de manera drástica, aprovechando la fuerza y la energía del sol, que es gratis. Queremos un Estado de Derecho donde las inversiones privadas no estén sujetas al capricho del presidente. Queremos un país de instituciones, de equilibrios y de contrapesos democráticos. La obsesión y cerrazón presidencial ha generado más pobreza, más desigualdad, más violencia, y ha generado también la mayor inflación y carestía en lo que va de este siglo, afectando gravemente a todas las familias mexicanas. Nosotros sinceramente esperamos, y no con muchas expectativas, pero sí lo esperamos, que en las mesas de diálogo que se tendrán con el gobierno haya una auténtica disposición a escuchar y dejarse ayudar para poder encontrar solución a todos estos gravísimos problemas que enfrentamos en el país. Ahora le quiero dar el uso de la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, que ya lo veo conectado, a Jorge Romero. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Buenos días, antes que nada. Buenos días a mis compañeros que veo por aquí, mi querido coordinador de los senadores, Julen Rementería, presidente Marco Cortés, evidentemente a todas y a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación. Yo, como siempre, empiezo agradeciéndoles mucho por su tiempo que nos brindan, por la gentileza de escucharnos y que nos ayuden a verberar un mensaje para mucha gente más, y además en particular, como bien lo acaba de decir mi presidente Marco Cortés, en un tema que es crucial, en esta sensación que todavía se tiene de estar empezando el año. Yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, porque simple y sencillamente es la verdad. Llevamos 3 años de escuchar que este iba a ser un gobierno maravilloso, y está bien, somos la oposición, no queremos sonar ingenuos, no podemos decir que nosotros habremos de ser los que le aplaudan a este gobierno. Pero si intentamos ser objetivos, no tener un discurso predeterminado, ni oficialista ni de oposición, si lo que intentamos es ser objetivos y ver cuáles son los problemas más principales de este país y ver cuáles de esos se han resuelto, sin acaloramiento podemos decir que no se ha resuelto ni uno solo.
Y no solamente no se han resuelto, sino que además se han agravado. Y este entorno al cual los convocamos hoy, este tema, es principalmente delicado, porque si un tema es delicado, si un tema es importante para las familias en México, es su economía familiar. Está mucho antes de una revocación de mandato en la preocupación de la gente. No hay preocupación más importante o puntual en la gente que saber qué es lo que puede llevar a su mesa, a su casa. Nosotros nos damos cuenta cómo, como bien ya se dijo, se llegaron a grados verdaderamente preocupantes de inflación acabando el año pasado. ¿Y qué es la inflación? Más allá de un término técnico que algunas personas ni siquiera entienden, en pocas palabras es aumentar la pobreza por donde se vea, porque la inflación en pocas palabras es tener menos capacidad de comprar lo que antes uno tenía, es perder poder de adquisición. Hoy nos damos cuenta cómo en lugar de que se disminuya la pobreza en este país, pues entre muchos otros ejemplos, con este aumento de inflación, se incrementa la pobreza, porque disminuye el poder adquisitivo de la gente. Vemos cómo en menos de un semestre el limón ahora cuesta 120% más, cómo el chile cuesta casi 70% más, el aguacate casi 50% más, la cebolla, la carne de res, el jabón, la harina, prácticamente lo que hace la canasta básica, con lo que no puede no subsistir, con lo que no puede no estar una familia. Y esto, como bien lo dijo nuestro presidente, es producto de un gobierno que lo único que hace o pretende es adoctrinar cada mañana y no de apoyarse en las personas que verdaderamente tienen un conocimiento técnico de las cosas. Por eso nosotros vemos con mucha ilusión que esté a punto de comenzar un nuevo periodo en la Cámara de Diputados, porque entre otras muchas cosas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, las y los diputados del PAN, vamos a seguir poniendo énfasis en cuidar la economía de las familias mexicanas, en cuidar su propio bolsillo, en cuidar la salud de las familias mexicanas. Y también, por supuesto, empezaremos a hablar de todas las libertades que creemos poco a poco se van perdiendo en este país. Pero por lo pronto decirlo, refrendar las palabras de mi presidente Marco Cortés, y para concluir, insisto, señalar que un gran deber que tiene un gobierno es precisamente ver porque la gente esté bien. Si hubo una pandemia, si es evidentemente explicable que no sean tiempos de abundancia, eso se entiende, eso se le comprende a este gobierno. Lo que no se puede comprender y no se puede avalar es que sean las decisiones, insisto, sin sustento técnico, porque toda decisión que se toma en este gobierno es por sustentos ideológicos, no técnicos. Ese va a ser el verdadero gran debate en esta reforma eléctrica. Sustentos ideológicos versus sustentos técnicos. Lo mismo pasa con la conducción económica de este país. Las y los diputados del PAN, y estoy seguro las y los senadores del PAN, el PAN, pues, vamos a empezar con toda nuestra energía este nuevo año 2022 para revertir esta situación y para defender a México. ¿Sería cuánto, presidente Marco Cortés? Muchas gracias, mi querido Jorge Romero, coordinador de los diputados federales. Y ahora le damos el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, para Jorge, para cada una de las personas que nos escuchan. Un feliz año para todos, como bien lo decías en ocasión de esta primera reunión. Vale la pena y vale todavía el decirlo. Yo quisiera empezar, presidente, si me lo permites, por tratar de decir que el problema de la inflación en nuestro país es un problema del gobierno. El gobierno se ha ocupado en decir en muchas ocasiones que la inflación es mundial. Ciertamente hay un fenómeno de rebote a partir de la salida poco a poco de la pandemia, en donde ha venido creciendo la inflación por arriba de los niveles que en el mundo ocurre. Pero en México, igual que pasó con la pandemia, que tuvimos más muertos y mayor incidencia que en otros países, en México la inflación ha crecido muy por arriba de lo que podría haber sido, digamos, la media en otros países. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se atienden los problemas de fondo de la economía.
A ver, la política económica de este país ha sido un desastre. De 2018 para acá ha sido un desastre. Simplemente han promovido una y otra vez y han, digamos que, puesto en entredicho la inversión y promovido la desinversión. Y esto lo que provoca precisamente es la escasez de algunos productos, el retiro de mucha gente o muchos actores en la economía, y lo que hace es que los precios de los productos, de los insumos básicos, de los de la canasta, como ya los mencionaste, como ya los mencionó Jorge, presidente, bueno, pues han incrementado sus precios. Y esto ha sido provocado, en primer lugar, porque el gobierno no ha aplicado una política monetaria restrictiva que permita controlar la inflación. Ha simplemente soltado dinero, ha promovido la creación de mayor masa monetaria en nuestro país y eso es lo que ha provocado es que los precios se incrementen. Y con ello, lo que tenemos ante el desorden generalizado, lo que tenemos es, por supuesto, un crecimiento de los precios de todos los productos y servicios. Ya los decías bien, presidente, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Pemex, lo que son los combustibles y la energía eléctrica ha subido de manera desproporcionada, mucho más allá de lo que sería algo razonable por razones de la pandemia. A mí me parece que lo que estamos viendo es simplemente una desatención, un descuido, una incompetencia del gobierno por hacer las cosas bien y ha provocado que los precios simplemente suban. Ha habido en este manejo, pues la creación, hay que decirlo, porque eso es lo que algunos especialistas llaman a la inflación un impuesto oculto. La inflación a quien más pega, a quien más golpea, es precisamente a quien más necesita que se le ayude. A los más pobres, como tanto dice el presidente. Precisamente a ellos son a los que está golpeando más. Ha habido, sí, un problema que es multifactorial, pero la mayoría de los factores que inciden en el incremento de los precios ha sido por razón de la mala política económica de este gobierno. Nosotros, desde el principio de la pandemia, el PAN, tanto en diputados como en el Senado, hablamos de un ingreso básico universal y se dijo que era necesario para poder paliar los efectos de la caída de la economía. Lo que hizo fue un desbalance total al no simplemente desatender estas razones y lo que logramos fue que esta descompensación hiciera que se necesitara mayor dinero, se generara mayor masa económica y entonces por eso los precios subieron. Hoy tenemos que lamentar que este gobierno no tiene la capacidad para reconocer, subrayo, que ha hecho mal las cosas y que tiene que corregirlas. Hoy tenemos a un gobierno simplemente desatendido de los problemas básicos y dirigido a lo que son sus causas, a los que son sus asuntos prioritarios, como es la parte político-electoral, la revocación de mandato, las elecciones que vienen este año, en lugar de preocuparse porque a la gente le alcance para comprar lo mínimo, lo necesario. A ver, los datos ahí están. 3.8 millones de personas adicionales a las que había en este gobierno en situación de pobreza extrema. 15 millones de personas que no están siendo atendidas en los servicios de salud del Estado, que antes sí se atendían. Cuando hablamos del crecimiento de la economía o los datos económicos, simplemente se derrumbó la caída, en tanto que el presidente salió a decir en algún momento que ya no iba a hablar de crecimiento económico, que no iba a hablar del índice nacional de precios del consumidor, que iba a hablar de bienestar, como si realmente el bienestar pudiera ser algo que se diera si no hubiera condiciones en la economía, desde luego en la seguridad y en muchas otras áreas sociales, pero tiene que pasar necesariamente por proveer de los satisfactores mínimos a las personas en una economía en este gobierno. Y eso no se ha cumplido. Entonces, cuando vemos toda esta situación, lo que podemos comprender es que el gobierno simplemente le interesa lo suyo, sus obras faraónicas, sus programas sociales, el regalar dinero. Qué bueno que haya programas sociales y qué bueno que se apoye a la gente, pero no se puede quedar solo en eso. Y hoy lo que tenemos es a un gobierno que está dedicado única y exclusivamente a sus obras faraónicas y a regalar dinero, desatendiendo todos los demás problemas, pasando incluso por el de la seguridad, que simplemente lo desatiende. Hoy estamos en una condición muchísimo peor a la cual
tomó este gobierno el 1 de diciembre de 2018. Y eso es culpa de este gobierno, ya no es culpa de los gobiernos anteriores, ya se tiene que hacer responsable, tenemos que exigirle responsabilidad a este gobierno por lo que ha hecho mal en materia económica. La economía cayendo, la inflación creciendo, los pobres también aumentando en nuestro país y teniendo desde luego condiciones de seguridad absolutamente peores a las que se tenían antes, y eso tiene que cambiar. Por supuesto que en el tema económico, identificar un solo factor para todas las causas y todos los problemas de este país es difícil, pero la inmensa mayoría de los ejes rectores de la economía que tienen que ver con las decisiones político-económicas de este gobierno han sido absolutamente un fracaso. Y las consecuencias ahí la tenemos, con un crecimiento negativo, con una inflación desbordada, como nunca, en más de 20 años no teníamos esta inflación, y hoy, bueno, padeciendo pues condiciones de desesperación en muchas familias porque no alcanza, como bien se ha dicho aquí, y también padeciendo condiciones de incertidumbre para los creadores de empleos, que al final son los que permiten a las familias tener ese sustento y permiten al gobierno tener los impuestos para poder sostener la economía de este país. En resumen, lo que tenemos es un gobierno que tiene que reconocer que ha sido un fracaso, que tiene que reconocer que hay que cambiar las cosas y que por supuesto debe de reconocer que la política económica no es su expertise y que tiene que hacerse de buenas propuestas, como las ha hecho el PAN, como las hemos hecho en diputados, en senadores a lo largo de la legislatura anterior y en lo que va de esta. Es tiempo de que reconozca que no pueden solos, que necesitan la ayuda de expertos, que en economía los hay en este país y que permitan recomponer la situación de cada uno de los mexicanos en esta nación de manera urgente. Muchas gracias, mi querido Julen, coordinador de los senadores. Saludo a Marcos Aguilar, nuestro vocero del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahora sí, amigas y amigos de los medios, estaríamos a sus órdenes para alguna pregunta. Alberto Zamora, de MBS. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. Buenos días a todos. La primera tiene que ver con el diálogo, que nos dé Marco Cortés, por favor, más detalles de cómo va estos preparativos. Entiendo que son 2 mesas y que se cambió un poco, o que se cambió, mejor dicho, la fecha para la celebración de esta primera reunión. Y 2, el presidente de la República insiste en el tema de que el INE tiene que hacer ajustes, les presentó un proyecto de austeridad, incluso dice que tiene que hacer la consulta de revocación de mandato con 160,000 casillas como establece la Constitución, pero no hay el dinero. ¿Cuál es la posición del PAN respecto a estos 2 temas? Gracias. Bueno, primero, Alberto, gracias por tu pregunta. A ver, en la primera lo hemos dicho, con responsabilidad, desde el inicio del gobierno de López Obrador, nosotros exigimos el diálogo que debe haber en toda democracia, en todo país que pueda presumir que hay equilibrios y que hay pluralidad. Eso se había negado en nuestro país formalmente. Ahora ya lo tendremos y de hecho tuvimos un primer encuentro, todo el sistema PAN, partido, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, todo el sistema PAN hablando de los temas que le importan a los y las mexicanas. Ahora bien, quedamos de hacer las mesas en este mes de enero. Se había pensado en el día lunes pasado y por razones de la pandemia y que varios de los equipos del gobierno federal tienen contagios de COVID, es que se pospuso hasta la siguiente semana. Se había planteado en que fuera el lunes 24, ese día no podemos porque tendremos la reunión con los senadores en el estado de Tamaulipas. Por cierto, están invitados. En Tampico, Tamaulipas, tendremos nuestra reunión de grupo parlamentario de los senadores de Acción Nacional. Esa misma semana, el miércoles por la tarde-noche, inician los trabajos de los diputados federales en su reunión plenaria. Esta la tendremos, también están invitados en el estado de Aguascalientes. Ahora bien, el día que entonces hemos propuesto al gobierno para poder
instalar, no 2 mesas, son 7 mesas, que fue el acuerdo que sostuvimos con el gobierno y que además fue público. Estas 7 mesas, el objeto es que se instalen el próximo martes 25 de enero, con la intención de que se pongan las representaciones por parte del gobierno para abordar los 7 temas en las 7 mesas y por parte de Acción Nacional, en donde tendremos la presencia de senadores, de diputados federales, diputados locales, alcaldes y gobernadores en las mesas que ellos deseen participar. En eso es en lo que vamos muy puntualmente, mi estimado Alberto. Ya, respecto al tema del INE, nada más, por favor. Bueno, a ver, lo decimos con toda claridad. Lo que el gobierno quiere hacer es desestabilizar, generar incredibilidad por parte de la sociedad en el Instituto Nacional Electoral, pero nosotros lo decimos una y otra vez. El INE cuenta con todo nuestro respaldo y el de la sociedad. Por fortuna, es una institución con un gran respeto. Con los mismos sacados de siempre, el partido oficial quiere expresar pues el amor a su líder, tergiversando totalmente un instrumento que empoderaba a la sociedad, como es la revocación de mandato, la pérdida de confianza, y no en lo que hoy están haciendo, una ratificación de mandato que quienes lo piden son los seguidores, los acarreados, las clientelas del gobierno morenista, no para revocar, sino para ratificar una figura absolutamente inexistente. Es muy lamentable porque se está gastando, despilfarrando el recurso público que debería de ser para vacunas, que debería de ser para generar empleo, que debería de ser para darnos seguridad, que es lo que más le importa a la gente. Por ello es que nosotros seguiremos esperando que la Suprema Corte resuelva esta acción de inconstitucionalidad que presentamos, porque para nosotros el instrumento ya no es el que en su momento se aprobó en la Constitución de revocación de mandato por pérdida de confianza. Ahora lo que ellos están haciendo es de ratificación de mandato para expresarle amor a su líder político. ¿Me permitirías complementar en menos de un minuto, querido presidente? Por supuesto que sí, mi George, y Julen también, si lo desea hacer. A ver, yo básicamente, en esta última pregunta del INE, está perfectamente dicho lo que ya dijo nuestro presidente. Todo lo que estamos atravesando por el simple hecho de satisfacer el ego y el capricho de una persona. Como si no hubiera temas más importantes antes. Estamos hablando de cómo se han aumentado los precios de lo que es una canasta básica para millones de personas y se tiene que estar discutiendo por 3,800 o por 1,600 millones de pesos que son solamente para satisfacer el ego de una persona. La revocación de mandato es algo que tiene que pedir la oposición, que tiene que surgir de la gente, que no está a gusto con este gobierno. Y por supuesto que somos muchos, pero somos muchos los que creemos que antes de aventarse ese circo se tienen que resolver muchísimos problemas. ¿Qué oposición está pidiendo esta revocación? ¿Quién es? ¿Cuál es el sector de la sociedad que le está exigiendo, según el presidente, este ejercicio? Que evidentemente, y con esto concluyo, es también el pretexto que notoria, porque son vulgarmente notorios, que notoriamente se hace para seguir atentando y amedrentando al Instituto Nacional Electoral, porque no les gusta tener una figura de árbitro que opine distinto a ellos, ni de árbitro electoral, ni de nada. Ese es el nivel de intolerancia. Yo por eso insisto, el grupo parlamentario del PAN en el próximo periodo, ya entraremos más a detalles, va a empezar también con una agenda muy profusa de proteger nuestras libertades. Porque nosotros vemos cómo hacia el 2024 empiezan a darse gestos
que vemos con muchísima preocupación, y aquí vamos a estar mujeres y hombres de Acción Nacional para defender lo que es sagrado, que es tu libertad, de quien me estás escuchando, y la mía, y la de todos los que estamos aquí. Gracias, presidente. Gracias a ti, mi querido George. Julen, no sé si gustes agregar algo al respecto. Yo solamente comentar un dato muy rápido, presidente. En las redes del senador Salgado Macedonio, habla precisamente de este ejercicio. Él habla de que va a pedir licencia, o que ya la pidió, para poder participar en el ejercicio de ratificación de mandato. Así lo escribe en sus redes. Esto simplemente lo menciono porque es una clara muestra de la manipulación que están haciendo una figura que es derecho de los ciudadanos, no de los partidos. Ya se dijo, esto tiene que salir de la ciudadanía espontáneamente, que han perdido la confianza del presidente y que quieren que se vaya, no de su partido. Es un sinsentido. Lo que están haciendo, y hay que reconocerlo y decirlo siempre, es simplemente manipulando la opinión pública para poder tener en el ambiente público justo una campaña de promoción de la presidencia y, por cierto, tratar con ello de incidir en los resultados de las próximas elecciones de medio año de las 6 gobernaturas que tenemos. Es algo que se debe decir. Realmente han distorsionado todo, han engañado a la gente. No se trata de una ratificación, ni siquiera van a poder alcanzar la votación que podría vincular el resultado, porque por principio de cuentas no le están dando el presupuesto suficiente al INE para que pueda llevar un ejercicio de consulta de esta revocación de mandato de manera adecuada, de forma científica. Por lo tanto, no podrán alcanzar ese umbral necesario para que sea vinculante, y estamos ante una farsa, una de verdad simulación de una consulta que dice ser democrática, que lo único que quiere es manipular a la población y mantenerse en campaña, que por cierto es lo único que hace bien el presidente. Adelante. Gerardo Segura de TV Azteca envía sus preguntas. Considera que estamos ante un Estado y gobierno fallido, pues la violencia se encuentra desbordada y la economía totalmente en picada, con una inflación incontrolable que afecta sobre todo a los más pobres. La segunda pregunta, si le seguirán el juego al gobierno de López Obrador para discutir una reforma eléctrica totalmente inviable y perjudicial para el país. Y bueno, y también en la reforma electoral para destruir al INE. Y la tercera pregunta, ¿no cree que es inmoral e indignante que Morena siga protegiendo a funcionarios corruptos de su gobierno como Delfina Gómez, Horacio Duarte, Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara y gobernadores como Cuitláhuac García, Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco, entre otros, y personajes como Alejandro Gertz Manero, con fuertes señalamientos de corrupción y atropellos a la ley? Gracias, Gerardo, por tus preguntas. A ver, sin duda estamos ante un gobierno fallido. Las cosas en México no estaban bien, pero ahora claramente las cosas están peor. Estamos peor en economía. Había más empleos formales antes de la llegada del presidente López Obrador y se ha hecho precario el ingreso de los trabajadores. O sea, la gente que trabaja de manera formal hoy gana menos. Estamos peor en salud. Echaron a la borda el seguro popular que daba cobertura hasta a los niños con cáncer. Y no han sabido, a la mitad de su gobierno, echar a andar todavía el INSABI. Y tenemos un desabasto sin precedentes de medicamentos en nuestro país. Y aquí en México, los niños, para poderse vacunar contra el COVID, tienen que ampararse. Eso realmente es inaceptable. Estamos peor que antes en seguridad. Este se convirtió en el gobierno con más ejecutados, con más feminicidios, más violencia que nunca en el país. Un rotundo fracaso, los abrazos no balazos. Estamos peor que nunca en corrupción. Porque este gobierno ya no solamente es corrupto, sino es un cínico y sinvergüenza. ¿Por qué? Con el manto protector presidencial, pues cuidan a todos los cercanos, como es precisamente Delfina Gómez, quien ya tendría que haber renunciado por mínima dignidad, por haberle quitado a la gente lo más sagrado, que es su ingreso para su familia, y por hoy ya estar finalmente comprobado que esto ocurrió. Pero para ellos eso no es corrupción.
para ellos eso es aportaciones al movimiento. Entonces son unos corruptos, cínicos y sinvergüenzas. Por eso creo que México está peor y sí estamos ante un gobierno que no sabe y que no ha podido. Respecto a la reforma eléctrica, nosotros tenemos apertura de dialogar. ¿Para qué? Primero, para que la gente pague menos en su recibo. Segundo, para que se busque el esquema de transitar a energías limpias y renovables. Que el gobierno financie el que en todas las casas de las y los mexicanos se pueda tener un panel de generación de energía eléctrica, para que entonces la gente pueda pagar menos en su recibo y aprovechando la energía solar que puede generar energía eléctrica a costos mucho más bajos. No es inventar el hilo negro, es hacer lo que otros países están haciendo. La energía limpia es mucho más barata y no contamina, como lo está haciendo este gobierno, quemando combustóleo. Nosotros hoy estamos abiertos a poder encontrar una salida, pero evidentemente apostando entonces a las energías limpias, renovables, que den abasto suficiente a todo el país, que generen certidumbre a la inversión que ha venido a nuestro país y que hoy vemos con preocupación que han salido grandes cantidades, más de 250,000 millones en inversión que ha salido a nuestro país. Vemos recientemente el anuncio de la salida de Citigroup Banamex. Estas son malas señales de que no es hoy, tristemente, con el gobierno que tenemos, México atractivo para la inversión por toda la incertidumbre que se genera. No sé si al respecto de estas preguntas mis coordinadores quisieran agregar algo. De no ser así, adelante. Bueno, Verónica Macías del financiero Bloomberg insiste si el PAN presentará una propuesta en materia eléctrica en el Congreso, como lo han hecho Movimiento Ciudadano en el Senado, y si es así, ¿cuál será el eje rector? Y Mayolo López de Reforma para el coordinador Jorge Romero. El presidente Gutiérrez Luna exige austeridad al INE, pero predica con excesos en el presupuesto de la Cámara. ¿Qué opinión tiene? Primero contesto a Vero. Por supuesto que tenemos una propuesta y por ello es que iremos a la mesa. No vamos a la mesa a escuchar, vamos a la mesa a proponer las soluciones para el país. Y en una de tantas mesas, de las 7, propondremos formas para que la gente pague menos en su recibo de energía, pero que estemos avanzando hacia las energías limpias y dando certeza a nuestra inversión que genera empleo para la gente. Adelante, mi querido Jorge. Muchas gracias. Contestando las dos, de ser posible, empiezo por la de Mayolo. A ver, nosotros estamos absolutamente convencidos de que se tiene que tener absoluta autoridad moral cuando uno va a criticar. Es correcta la apreciación que hace hoy Mayolo y el medio que él representa con la nota de hoy al decir que muy exquisitos con el INE o con otras instancias y quizá no tanto con viendo la viga en el propio ojo. Y simplemente decirlo, Acción Nacional aquí va a estar, y me refiero aquí por la Cámara de Diputados, absolutamente a favor de toda iniciativa, de toda acción, de toda decisión que sea para transparentar los recursos y para verdaderamente generar una austeridad republicana de a de veras, no hipócrita como en tantos casos sucede con este gobierno, de hipocresías. Pero yo también, si me lo permitieras, presidente, complementarlo. Nosotros vamos a unas mesas de diálogo, vamos a ver. La verdad es que independientemente de cuánta fe le tengamos cada quien, vamos a ver si son mesas de real avance técnico, jurídico, parlamentario, quizás hasta político, o si son mesas decorativas, que no sé qué opine aquí mi querido presidente, pero el PAN jamás se va a prestar como objeto decorativo, jamás. Entonces va a estar en manos de ellos ver si vamos a poder tener un auténtico avance en donde, si se respetan los puntos que nosotros consideramos claves en esta propuesta de evolución jurídica en lo eléctrico, entonces el PAN podría transitar. Pero si se vulneran, si insisten con la parte, que por cierto es sustantiva de la iniciativa que mandan, que en pocas palabras atenta contra dos
principalísimos principios y que además están en nuestra Constitución, que son la libre competitividad. Si insiste esta reforma en que los únicos que puedan producir, distribuir de manera disfrazadamente monopólica sea el Estado, o si atentan contra los avances también dispuestos constitucionalmente en términos medioambientales, no hay manera, ya se ha dicho y se repite, no hay manera de que en esos términos Acción Nacional pueda apoyar esa reforma. Vamos a ver qué tal. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, mi querido George. Adelante, si existiera Félix alguna... Muñiz. Sí, todavía faltan. Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. AMLO pide no espantarse por Omicron y hay empresarios que ya están pensando en cerrar sus empresas. Como resultado, estamos ante un estallido social si la estrategia no cambia. Y la segunda, preguntar, está por iniciar el Parlamento abierto para la reforma eléctrica al presidente y al diputado Romero, preguntarle entonces si saldrá un buen producto de esta reforma. Gracias, Félix. Primero, este gobierno ha minimizado desde el inicio la pandemia como una gripita, donde no había mucho de qué preocuparnos. Obviamente, ese escenario preocupante está más allá que superado. Es muy lamentable cómo el gobierno con negligencia criminal ha venido llevando todo este proceso, minimizando, desapareciendo en los hechos al Consejo General de Salud de nuestro país y haciendo un solo mando con López-Gatell y el presidente, mal orientando a la sociedad, controlando el proceso de vacunación y ahora también quieren controlar hasta los recientes medicamentos que ya están probados, que tienen eficacia para atender y disminuir los diferentes síntomas que da el COVID. También esos parece que ya quiere el gobierno concentrarlos. Es muy lamentable cómo este gobierno, y por eso en su momento los denunciamos por el manejo criminal que han dado a la pandemia, porque muchas vidas humanas se hubieran podido salvar. Entonces, esto ya no nos asombra, simplemente es un capítulo más de la mal forma que han llevado esta pandemia. Y respecto, ¿cuál era el siguiente tema que comentó Félix? Laura, ¿qué otro? Sí. Y también preguntar que está por iniciar el Parlamento abierto para la reforma eléctrica, preguntarle si saldrá un buen producto de esto. A ver, le paso la palabra a nuestro coordinador parlamentario. El Parlamento abierto en materia eléctrica, como ustedes saben, se lleva a cabo a partir del día de hoy en la Cámara de las y los Diputados. Adelante, Gracias, Jorge. presidente. Hoy, en efecto, es un día muy importante para nosotros aquí en la Cámara, porque precisamente hoy, como se está diciendo, empieza este Parlamento abierto en donde se supone que, a diferencia de por lo menos los últimos 3 años que lleva Morena gobernando e instruyéndole a los que se dicen ser representantes populares, pero que al final son personas absolutamente subordinadas al presidente, y me refiero a las y a los diputados de Morena y de sus aliados, esperamos que, a diferencia de lo que fue la anterior legislatura, este Parlamento abierto de hecho sí sirva para que todos los que vamos a tener un voto y una voz nos apoyemos en argumentos y en un debate que es eminentemente técnico, porque, como lo hemos dicho, a este país lo que le urge es técnica, es menos grilla y más técnica. Así es que muchos pusimos mucha atención en invitar a panelistas, mujeres, hombres, especialistas que llevan toda su vida conociendo y hablando del tema energético, en donde creemos que es un magnífico ejercicio el que vengan y nos aporten, y de manera preclara, con una postura a favor o en contra de esta reforma y por qué, con esos argumentos. Así es que nosotros hoy inauguramos este nuevo Parlamento, e insisto, con la esperanza de que realmente sea un Parlamento, si bien no con efectos vinculativos, por lo menos legal, pues sí por lo menos moralmente vinculativos para el debate que después se viene entre legisladores. Le apostamos mucho y tenemos fe en que así va a ser.
Gracias, mi querido George. Y las dos últimas preguntas. Israel Aldave de Radio Fórmula, si en la reunión con el Segov, Adán Augusto López le manifestó la disposición del gobierno de modificar la reforma eléctrica de AMLO, y si no es así, ¿para qué ir a un diálogo donde no se le va a cambiar ni una coma? Y en el caso de Abigail Cruz de Buzos de la Noticia, insistir cuáles serán los temas que abordarán en esta segunda reunión con Segov, y si deben cerrar los comercios y seguir en verde como lo anunció Sheinbaum cuando diariamente se registran 44,000 contagios. Quienes pensamos diferente, estamos obligados a dialogar. Esa es la democracia. La democracia que Acción Nacional siempre va a defender. La democracia es respetar a quienes piensan distinto, tener derecho a disentir. Y la oposición en todo el mundo siempre dialoga con el gobierno, a la luz del día, a la vista de todos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de encontrar puntos de coincidencia sobre la mesa. Y lo dijimos desde el principio, sin claudicar a posturas y mucho menos a principios. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos para el país en materia energética. Lo he dicho y lo repito, que la gente pague menos en su recibo de energía eléctrica. Que vayamos hacia la generación de energías limpias, que generemos certeza a la inversión que genera trabajo. Con estas tres básicas premisas, vamos a sentarnos a construir. Si el gobierno no está en la idea de construir bajo estas lógicas, entonces simplemente no está en la idea de construir en beneficio de México. Y Acción Nacional no se va a prestar ni a la simulación y mucho menos al aval de algo que no sea conveniente para México. Pero sí estamos obligados a sumar, a construir en beneficio de todas y de todos, y al menos a intentarlo. Esperemos que haya disposición, apertura y sensatez por parte del gobierno federal. Respecto de lo de la pandemia, nosotros lo que creemos es que se deben de tomar todas las medidas precautorias, preventivas, y tendrían que estar ya vacunados todos los mexicanos. En otros países, quienes no se han vacunado es porque no desean vacunarse, no porque no haya vacunas. Tendría que estar más democratizada la aplicación de las vacunas, como ocurre en otros países, en cualquier farmacia, en cualquier Walmart. No, aquí el gobierno concentra todo, manipula todo, usa políticamente todo, la vacuna y ahora está el medicamento para tratar el COVID. Esa es negligencia criminal que ha costado vidas. Y nosotros estamos a favor de la apertura comercial. Nosotros estamos a favor de que la gente trabaje, pues se necesita para llevar a casa. Pero tendrían que estarlo haciendo ya vacunados con todas las medidas de prevención posibles. No sé si de esto quieran comentar algo mis coordinadores parlamentarios. De no ser así, Laura, pues muchísimas gracias. Hay una última que enviaron al chat en este momento de Jorge López de 24 horas. ¿Qué opinión tiene de las prestaciones del INE como su servicio médico que incluye ambulancia aérea y atención fuera del país? Mira, desconozco cuáles son las prestaciones que tenga el Instituto Nacional Electoral. Lo que nosotros sí queremos es un Instituto Nacional Electoral autónomo, con las capacidades de poder ser el árbitro de los procesos electorales, en donde ningún partido ni gobierno pueda controlarlos ni dominarlos, y en donde el recurso se use bien y no para consultas populares que hoy son de ratificación de mandato solo para el ego presidencial. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, coordinadores. Gracias, presidente. Gracias, George. Gracias, Julen. Gracias, presidente. Gracias a todos. Muy buen día. Adiós.